Hermanos, nos encontramos en este último miércoles del año 2021 nuevamente. Hemos venido estudiando hasta ahora en la carta de los Filipenses y en esta noche nos corresponde ver el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice así la Escritura: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué hermoso pasaje es este. Si tuviéramos tal vez que resumirlo o caracterizarlo, el pasaje que hemos leído, podremos decir que es la forma de mostrar la movilidad en la vida cristiana, de ver cómo la vida cristiana se va actualizando continuamente y cómo no es algo que se debe estancar, sino por el contrario, algo que debe crecer y que debe vincularse continuamente con todo lo demás en Cristo Jesús. Acá tenemos algunas expresiones que podríamos destacar. Por empezar, cuando vemos aquí en el versículo 10, dice, a fin de conocerle. Y en el versículo 15 dice, así que todos. Son expresiones que sirven para entrar con nuevos pensamientos, para enlazar ideas. Y también tenemos otra expresión en el versículo 13, hermanos. Y en el versículo 17 nuevamente, hermanos. Y claro, acá se está destacando y con esto se nos muestra que no es un vínculo carnal el que tenemos, pero sí sirve el vínculo carnal para demostrar el lazo que hay entre todos los creyentes en Cristo. No solamente somos hijos de Dios, somos hermanos en la fe. Y esto nos debería a nosotros vincularnos más que nunca y mostrarnos nuestro grado de compromiso, no solo con aquellos con quienes tenemos parentesco o vínculo sanguíneo, sino por sobre todas las cosas, con todos aquellos con quien tenemos un vínculo no sanguíneo, pero sí espiritual. Y si podemos hablar de sanguíneo, es la sangre de Cristo la que nos ha unido, nos ha hecho hijos de Dios y en consecuencia nosotros hermanos en el Señor. Qué importante vínculo tenemos. Pero dice acá entonces, hermanos, en el versículo 13, hermanos, yo no pretendo. Y en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. En definitiva, está siempre en los dos casos, poniéndose como ejemplo el apóstol. Él no pretende, él no tiene, digamos así, prerrogativas en lo que es la obra de Dios. Pero sí está tranquilo de que él, como un hermano de Cristo y como un hijo de Dios, da un testimonio fiel de su fe. Por eso tiene que decir, hermanos, sed imitadores de mí. Cuando llegamos al versículo 14, que es donde aquí comenzaría técnicamente nuestro pasaje a considerar, estamos mostrando ya la continua movilidad de la vida cristiana. Cuando dice, prosigo a la meta. A la meta que dice, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí la idea no es solamente la meta eterna, sino Pablo toma la idea del atleta griego que va corriendo, que no mira hacia atrás, porque si mira hacia atrás se desconcentra y mira en línea recta hacia adelante, hacia donde está la línea de llegada, donde está la meta, donde está allí aquel que va a otorgar el premio. Es decir, que este prosigo tiene un doble alcance. La meta inmediata, que es a donde debemos llegar nosotros como hijos de Dios en este mundo, y la meta eterna, donde llegaremos con el Señor cuando Él nos venga a buscar. Por eso dice acá, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Supremo llamamiento de Dios.
Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado de su amor, pero todo esto se ha manifestado únicamente en Cristo, en Cristo. Esto nos lleva a pensar también aquel pasaje de Efesios 1:5, 1:4, donde dice que fuimos escogidos, es decir, llamados en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo ya el Señor llama a todo ser humano para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso que aquí se está hablando del premio del supremo llamamiento. Sí, es el supremo, es el máximo llamamiento. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y nuevamente, después de haber procedido a ese arrepentimiento, Dios quiere que sigamos corriendo la carrera propuesta, como dice el autor a los Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Sí, tenemos una meta a la que llegar. Sí, tenemos un premio que vamos a recibir y que vamos a obtener. Pero esto está basado en el supremo, en el excelso llamado de Dios desde la eternidad. Desde la eternidad resonó la voz de Dios y la respuesta la dio su Hijo: heme aquí, envíame a mí. Y gracias a que el Señor fuera a este mundo enviado por el Padre, nosotros hemos podido elegir el mensaje de Dios, hemos podido escoger y hemos podido entonces llegar a ese llamamiento de Dios. Un Dios que nos amó de tal manera para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero siguiendo acá dice en el versículo 15, así que, y en el versículo 16, pero en aquello. Son dos frases en las que introduce consecuencias, reflexiones que son necesarias para la vida cristiana. Pablo ya las había aprendido, Pablo las estaba practicando y ahora, juntamente con sus hermanos en Filipos, que él quiere que todos también la practiquemos. Dice, así que todos los que somos perfectos. Y leído así rápidamente esta frase nos puede llamar a engaño, nos puede hacer incurrir en error. Cuando hablamos de alguien que es perfecto, es aquel que supuestamente no tiene ningún defecto alguno. Y el que no tuvo tacha alguna, mácula alguna, mancha alguna fue el Señor. Aquí nosotros como seres humanos, lo que se nos enseña en la palabra es la completud, la madurez espiritual. Perfección como madurez espiritual, perfección como una vida cristiana que va creciendo, que se va movilizando continuamente, que va corriendo hacia la meta, no mirando hacia atrás. No mirando hacia atrás. ¿Y cuántas reflexiones podríamos hacer de esto? ¿Cuántas veces nos hemos quedado en la carrera, nos hemos retrasado por haber mirado hacia atrás? Recordamos cuando el Señor estaba con Pedro y Pedro se mira hacia atrás y ve que viene Juan, el discípulo amado. Y Señor, ¿qué pasa con este? Y la respuesta del Señor a Pedro, el Señor: Pedro, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Sígueme tú. Hermanos, si queremos practicar y obtener esta plenitud, esta perfección, esta madurez espiritual que nos está ofreciendo el Señor a través de la carrera de santidad, una carrera de perfeccionamiento cristiano, no miremos hacia atrás, miremos hacia el blanco, miremos hacia la meta y miremos hacia aquel que organiza esta carrera, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ay, cuántas veces hemos fracasado, cuántas veces hemos retrocedido, y dice el autor de los Hebreos: y si retrocediere, no agradará mi alma. Cuántas veces hemos desagradado al Señor, porque mirando hacia atrás, como la mujer de Lot, nos quedamos esclerotizados, endurecidos espiritualmente, como estatua de sal, porque hemos mirado a las cosas que dejábamos mientras teníamos que seguir corriendo la carrera en procura de ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Él nos salvó, pero Él también nos quiere madurar, Él nos quiere perfeccionar, y en su palabra nosotros tenemos todo el consejo necesario, así de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, enteramente preparado a través de la palabra de Dios. Esto es aquí lo que Pablo está enseñando también. En la carrera, el elemento, el auxiliar más enérgico y poderoso para que podamos seguir en carrera tenemos dos auxiliares.
3 también. Y ahí veríamos algunas cosas más que el Señor nos ha provisto para que seguir esa carrera. Pero la oración del Hijo de Dios, ser conscientes y tomar conciencia de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nos está cuidando, nos está guiando a toda verdad. Y saber que por sobre todas las cosas, esa toda verdad que se encuentra con la guía del Espíritu de Dios está en su palabra. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué hermoso es tener esta carrera así, con estas 3 ayudas tan idóneas dadas por el Señor. Él nos da un desafío, Él nos presenta un deporte que tenemos que ganar, obtener una carrera, un premio, pero Él también nos da el equipo necesario que nos auxilia para que podamos correr con paciencia la carrera que nos es propuesta. Ahora, esto también incluye o pide un desafío. ¿Estamos nosotros dispuestos a correr esta carrera? Eso tiene un precio. El atleta corre y el atleta tiene los auxiliares en la carrera, pero el atleta debe preparar su físico para correr dignamente. Si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios nos ilumine en toda verdad, no podremos avanzar, no estaremos preparados. Por eso dice así que todos los que somos perfectos, todos los que hemos madurado y vamos madurando, sigamos esta carrera. ¿Pero cómo? Dice, esto mismo sintamos. Es decir, es una carrera que es individual, pero que el resultado debe ser disfrutado en conjunto. No hay nada más hermoso que la comunión de los hijos de Dios. No hay nada más hermoso que tener una vida de congregación continua, plena, limpia, sana y trabajosa para el Señor. En la medida en que vamos madurando, debemos percibir que esa madurez nos impulsa, nos lleva, nos incita, nos anima, nos convoca a vivir entre hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, con nuestras reuniones? ¿Qué pasa? El Señor sabe cuando le fallamos. El Señor sabe cuando le pedimos y no estamos en condiciones de pedirle. Pero el Señor siempre está al lado nuestro para darnos una ayuda, un auxilio necesario. Pero esto es madurez, esto es perfección cristiana, ¿no? Esto es debilidad en la carne, esto es egoísmo espiritual, esto es pensar primero yo, y después lo que el Señor decida. Tengamos mucho cuidado en todo esto. Una forma práctica de demostrar que estamos en carrera es no solamente orar, leer la palabra de Dios en nuestras casas, sino hacer vida de iglesia, vida congregacional. Y en la vida congregacional un compromiso de trabajo ante la presencia de Dios. Y en la vida congregacional un compromiso de ofrendar al Señor. Puede haber algún hermano o hermana que, siendo miembro del cuerpo de Cristo y estando en comunión en una iglesia local, no se preocupa en las necesidades de la obra de Dios, no se preocupa en dar, aunque sea la única moneda que le queda en su bolsillo. Después esperamos bendiciones. Después lloramos cuando nos pasan cosas que no entendemos por qué suceden. Y decimos, me abandona el Señor. Tengamos un compromiso de vida congregacional. Tengamos un compromiso de ofrendar al Señor. Tengamos un compromiso de estar en continua oración. Por nosotros, sí, pero también por todos nuestros hermanos, por la obra de Dios y en el sostén de la obra de Dios. Por eso dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es decir, sintamos todo lo que hemos madurado, lo tenemos que sentir todos juntos, disfrutémoslo. Pues si por ahí alguno entiende que es algo especial lo que está recibiendo, lo que está escuchando, lo que está sintiendo, dice acá, esto os lo revelará Dios. No es que yo siente una revelación especial de parte de Dios. Dios se revela a nosotros a través de su Espíritu y su palabra. Y todo aquello que nosotros sintamos debe estar en común con lo que sienten nuestros hermanos también, con lo que unánimemente el Espíritu de Dios muestra a su iglesia. Y esta es la etapa de la verdadera perfección cristiana. Mientras transitamos esta carrera, mientras vemos la meta,
mientras esperamos llegar a esa meta que el Señor nos ha propuesto. ¿Sí? Si hemos ido creciendo espiritualmente, si nos estamos y nos sentimos que estamos madurando espiritualmente, cuando aparezca algo que parece nuestra maduración espiritual, porque tal vez hermanos tienen sus dudas doctrinales, bíblicas, consultemos, analicemos y no nos adelantemos a sentir lo que otros no sienten. Busquemos todos juntos el sentir de Dios en su palabra y que Él nos guíe a toda verdad. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es para iluminar el panorama y para marcar el camino que no se ve en la oscuridad. Y allí tendremos la verdadera solución. ¿Qué bueno es cuando surgen unas dudas? ¿Y qué haremos? ¿Y será esto así? Vamos a la palabra de Dios. Pedimos que el Señor nos ilumine y Él nos va mostrando, nos va grabando en nuestros corazones cuál es la verdad. Este es el verdadero sentir, esto es lo unísono, el caminar todos juntos. Esto es lo que aquí nos está hablando, esto es lo que aquí nos está hablando de somos perfectos. Sintamos esto, que somos perfectos, que somos maduros, que estamos viviendo una vida en santidad de Dios. Pero si hay algo más que nos parece, pensemos y veamos si es de Dios o si no es de Dios. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque más adelante va a hablar y va a pedir que tengan cuidado los creyentes. Porque había algunos entre ellos, en los de Filipos, que se creían que tenían toda la verdad y se estaban convirtiendo en los enemigos de la cruz de Cristo. En aquel entonces podríamos resumir 3 tipos de enemigos de la cruz de Cristo. Los judaizantes, que molestaban, que hacían dudar a los creyentes, que trataban de convertirlos a las costumbres judías, a los creyentes nuevos. Aquellos otros que eran del mundo pagano y que venían con todas las costumbres, esos cultos paganos, y mezclaban lo que era el paganismo con el cristianismo. Es como a veces vemos en lugares lejanos donde hay un sincretismo religioso. Y el mensaje del Evangelio no es sincrético, el mensaje del Evangelio es abarcativo para todo el mundo, pero es la gran verdad de Dios, única y exclusiva. Y estamos allí aquellos que querían sintetizar y sincretizar el mensaje del Evangelio. Pablo está hablando con cuidado como enemigos de Cristo. Pero también están aquellos otros que pasan más desapercibidos, porque hablan de la palabra de Dios, del amor de Dios, pero cuando se llega el momento de predicar, la cruz de Cristo queda a un lado. Y aquí Pablo está diciendo verdaderamente esto, porque por ahí andan muchos, de los cuales los dije muchas veces, versículo 18, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, como iglesia y como creyentes, tenemos la gran misión de anunciar el mensaje de salvación. Y este mensaje de salvación no consiste solamente en el amor de Dios, sino en el amor de Dios que se mostró en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre preciosa que nos ha limpiado de todo pecado. A veces recibimos noticias de lugares distantes, tal vez más cosmopolitas, que están en un mayor desarrollo social, que tienen mayor cultura, mayor poder adquisitivo, y que claro, no hay que hablar mucho de la cruz, no hay que hablar mucho de la sangre de Cristo, porque la gente se puede afectar. Pero si esto es la esencia del mensaje del Evangelio, lo que es la locura del Evangelio, lo que es el escándalo del Evangelio, también como decía Pablo, lo que el mundo no entiende, lo necio del mundo escogió Dios, pero a través de aquel sacrificio especial del único Cordero limpio, sin mancha, que Dios envió a este mundo a morir por nosotros, pero a satisfacer la justicia divina. Y por eso Pablo entonces acá tiene que advertir, cuidado, no se confundan, no se conviertan en enemigos de Cristo, tengan claro el mensaje que tienen que predicar y no reciban a cualquiera que les traiga doctrina errónea. No, busquen lo que es la verdad de Dios. ¿Y cómo? Diciendo, como decía acá en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. Ejemplo de Pablo. Y luego dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Conducta en Pablo, conducta en aquellos que están alrededor de Pablo y que están entre los hermanos en Filipos.
conducta, ejemplo. Doble desafío. Para el débil en la fe, para aquel que está turbado, aquel que se puede confundir, el desafío es mirar y buscar el ejemplo en los hermanos. ¿Pero qué ejemplo? El ejemplo carnal de la alegría, tal vez desmesurada, de la picardía, de palabras que parecen buenas pero que en el fondo tienen contenido obsceno, o de aquel hermano maduro, completo en la palabra de Dios, que sabe dar el consejo oportuno, que no pone en primer lugar la amistad humana, sino la amistad en Cristo, que no pone en primer lugar los placeres del mundo, sino el placer de ser llamados hijos de Dios. Es decir, aquellos que dan verdadero lugar a las cosas del Señor. Por eso Pablo tenía que decir, ser imitadores de mí. Y miren a los que así se conducen como nosotros. Y miren. Mirar ¿qué significa? Es mirar ampliamente, no objetivamente, detalladamente un objeto así y a ver cómo lo podemos decir. No, mirar el panorama, mirar el paisaje, contemplar las luces, los colores y las sombras y los grises que hay también en esa historia, en ese paisaje que contemplamos. Veamos a los hermanos en sus miserias, pero también en sus grandes virtudes espirituales. Y tomemos el ejemplo de aquellos que, aún en las tristezas, en momentos de dolor, nos han sabido dar ejemplo de vida cristiana, de vida y comunión con el Señor. Por eso está diciendo esto. No nos queremos equivocar, no nos dejaremos llevar por aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Miremos al Señor. ¿Y cómo podemos mirar al Señor? A través de aquellos que son imitadores de su palabra, imitadores del Señor, aquellos que han madurado. Por eso la importancia de este capítulo. El madurar no es solamente para sentirnos bien nosotros. El madurar, el ser completo espiritualmente, es para que nos podamos gozar, pero también para que podamos ser de bendición a los demás. ¿Qué puedo hacer yo en la obra de Dios? Y no sé, no presido, no tomo la palabra. Hermano, esas son minucias y son deseos tal vez carnales de un yo que pretende ser algo. ¿Qué podemos desear nosotros? Ser ejemplo de los demás. Que los demás nos miren y vean en nosotros algo distinto de vida cristiana. Verdadera, auténtica, madura, perfecta. Hasta que el Señor nos venga a buscar. Y esto debería ser así. Entonces, por eso dice, ¿cuál será el fin de unos y de otros? Dice, el fin de los cuales es la perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Acá define esos tres grupos que eran enemigos de la cruz de Cristo. Y lo termina definiendo una frase perfecta. Que solo piensan en lo terrenal. Y aquí esta expresión terrenal está llevando a pensar a los ciudadanos griegos. Y ellos, los de Macedonia, los de Filipo, como griegos, como ciudadanos del pueblo griego, ¿qué hacían? Buscaban el deleite de lo terrenal, eran ciudadanos de lo terreno, eran ciudadanos de un orden humano. Pero el Señor está diciendo aquí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es la gran diferencia. Queremos ejercitarnos en nuestra maduración espiritual, tenemos que aprender a diferenciar lo que es terrenal de lo celestial, de lo que es ciudadano celestial. El ciudadano tiene sus derechos, pero también tiene sus deberes. Y generalmente nosotros como ciudadanos pretendemos nuestros derechos, pero cuando tenemos que aplicarnos a la consecución de nuestros deberes, parecería ser que esto nos trajera cierto malestar, cierto letargo. Nos parece, ¿por qué nosotros? Como creyentes en el Señor, como ciudadanos del cielo, ejercitémonos en todo lo bueno que el Señor nos ha dado. Ejercitémonos en todo aquello que son derechos del cual el Señor nos ha facultado como hijos suyos. Pero por sobre todas las cosas, asumamos nuestra responsabilidad en la obra de Dios, nuestros deberes. Como les exigimos a nuestros hijos cuando estudian que hicieran sus deberes, que prepararan todas las cosas que les pedían en la escuela, que se ejercitaran, porque si no se ejercitaban y si no estudiaban y si no cumplían con lo que era una obligación, no iban a salir adelante en sus estudios.
Así nosotros también, nos dice Pablo. En esta carrera prosigamos hacia la meta, cumpliendo nuestros deberes, mientras disfrutamos de los derechos que nos provee esa carrera. Sin mirar hacia atrás, buscando encontrar la meta lo más rápidamente posible. ¿Y cuál es aquí? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y como el gran deseo y ahínco y forma de aguantar el llegar a la meta está que debemos elevar nuestra vista, nuestros ojos a los cielos y esperar al Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero el Señor nos vendrá a buscar. Y como dice Pablo también allí en Tesalonicenses, los que durmieron en el Señor resucitarán, pero aquellos que, si estamos en vida, cuando el Señor nos venga, seremos arrebatados e iremos juntamente con nuestros hermanos de todos los siglos a estar en la eternidad, en los cielos, en nuestra ciudadanía eterna, que es muchísimo mejor. Pero por eso, hermanos, la carrera parecería que terminara en la meta horizontal y terrestre que observamos, pero en realidad esta carrera hacia la perfección, hacia lo perfecto y duradero, terminará cuando el Señor nos venga a buscar. Si el Señor nos viene a buscar hoy, ¿cómo nos encuentra? ¿Con deseo de estar en su casa? ¿Con deseo de honrarle? ¿Con deseo de alabar su nombre? ¿Con deseo de estar en comunión con nuestros hermanos? ¿Con deseo de salir corriendo la carrera propuesta sin mirar hacia atrás? ¿Con deseo de cumplir con todas nuestras responsabilidades en la obra de Dios y como hijos de Dios? Que el Señor nos bendiga y que podamos verdaderamente descansar en Él, sabiendo de que Él nos vendrá a buscar, de que seremos transformados en gloria y que allí sí veremos el alcance de lo que es la auténtica, duradera y perfecta completud, lo perfecto cuando el Señor venga, el perfecto que nos vendrá a buscar, para que aquellos que han alcanzado la vida eterna a través de su perfección, seamos verdaderamente completos en Cristo y como ciudadanos del cielo estemos allí para siempre con Él. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Mientras tanto cumplimos nuestros deberes, estudiamos, corremos, analizamos, trabajamos, tenemos nuestro compromiso congregacional, ofrendamos como el Señor nos pide también. ¿Estamos haciendo todo esto? Sigamos la carrera propuesta hasta que Él nos venga a buscar.